bien, pero bueno, muchas gracias a todos por estar aquí en la presentación del primer libro de Nach, Hambriento. Ya teníamos hambre de verdad de ver este libro en las librerías porque llevamos con Nach desde hace mucho hablando de él. Contactamos con él, yo creo que hace casi un año, creo recordar, y nos acercamos a él por amigos comunes y también porque sabíamos que era denominado el poeta rapero, y aquello ya, a pesar de que le conocíamos, ya nos gustaba, ya nos parecía que estaba bien dentro de nuestra colección de poesía. El poeta rapero o el guerrero de la rima. Queríamos saber qué había en sus cajones y efectivamente sus cajones estaban llenos de rimas y llenos de poesía que, como ya está saludando la crítica, tienen rastros de piel, a pesar de que Nach no ha dejado de escribir nunca, canciones. Yo creo que este libro va un paso más allá, tiene como os digo, ahí se nota que tiene sangre. Hoy nos acompaña Luis García Montero para darle la vez, dos grandes poetas en esta mesa, en un momento en el que la poesía y la canción, la literatura cantada y la literatura escrita cada vez están más cerca por los últimos acontecimientos, lo digo. Le doy la palabra ahora a Luis. La enhorabuena a los dos por estar aquí. Gracias. Gracias. Bueno, pues yo te agradezco que me hayáis invitado a estar aquí con Nach. La poesía y la canción han estado unidas desde siempre. En la historia de la literatura una y otra vez demuestra que la canción entra en la poesía para enriquecerla y para acercarla a la vida cuando el género parece que se aparta de la realidad y se encierra en juegos propios de un lenguaje desconocido para la vida de la gente y poco relacionado con los problemas de la gente, desde los juglares medievales hasta los cancioneros que asumió Lope de Vega para abrir las ventanas del barroco español, y de ahí a la canción contemporánea, al tango, al bolero, al rock. La canción enriquece mucho la poesía, y la canción se enriquece mucho cuando los autores de canciones pues intentan escribir con energía lírica, con pulso lírico. O sea, que el diálogo es normal. Lo que llama la atención como un fenómeno que está ocurriendo y que yo valoro de forma muy positiva es que los cantantes escriban libros de poemas. Y presentamos un libro que no es un conjunto de letras, de canciones de Nach, sino un libro de poemas escrito por Nach. Y digo que yo esto lo saludo porque, como está ocurriendo con otros autores, con Maruán, con Luis Ramiro, gracias a esto se está abriendo mucho el público de la poesía y se está enriqueciendo el género poético. Este libro es un libro de poemas escrito por un cantante muy famoso. Y a mí me interesó mucho cómo en uno de sus poemas, cuando se sitúa frente al papel, pues dice que no escribo para buscar el éxito, ni para buscar la fama, ni para buscar el dinero, y en este caso no se trata de una captatio benevolentie, de un rasgo de humildad para captar simpatía, porque realmente como cantante ganan mucho más dinero de los poetas, tiene mucha más fama que los poetas y tiene mucho más éxito que los poetas. O sea que no es la típica retórica de la captatio benevolente de la poesía tradicional. Él dice que escribe porque las palabras le sirven para tomar conciencia de las fracturas de la vida, de las contradicciones de la vida. Y en ese sentido está, a mi modo de ver, la honestidad y la verdad de este libro. El libro cuenta un itinerario vital.
hay un trabajo no solo en la elaboración de los poemas, sino en la composición del conjunto. Se titula Hambre, y se titula Hambre porque es un libro que quiere comerse la vida. Es el libro de alguien que quiere comerse la vida, de alguien que está enamorado de la vida, que apuesta por el deseo, por no renunciar a nada y se vive en una actitud hambrienta. Lo que ocurre es que después el deseo pues muchas veces lleva a la desilusión, a la decepción, y por eso a partir del hambre el libro va entrando por otros territorios. Se toma conciencia no solo del deseo y de la plenitud del amor y de que ardan las sábanas, sino también muchas veces de la esclavitud del amor, de las decepciones de la vida, de las injusticias de la realidad. Y por eso el libro compone un itinerario que va desde la apuesta a la toma de conciencia de las contradicciones. Hay gente hueca, inhumana, como maniquíes, hay puertas cerradas o cuando se abren no nos dan lo que aparece. Eso nos conduce a la soledad y nos conduce, aunque yo le decía a Nash, a un sentimiento que tiene mucho que ver con un sedimento existencialista. Porque al final uno toma conciencia de que la vida es un azar, de que estamos solos, de que somos responsables de nuestras decisiones y que por tanto tenemos que convivir con un destino que no nos pertenece, pero que es responsabilidad nuestra, porque junto al azar está nuestro acto de decisión. Una de las citas que se utilizan en el libro es una famosa cita de Unamuno, donde Miguel de Unamuno habla de los exfuturos. Todos somos lo que somos, pero tenemos un conjunto de posibilidades, futuros que podían haber sido y que no han sido, a veces por el azar o a veces porque no nos hemos atrevido a optar, a transitar o porque hemos renunciado a ellos, ¿no? Y en ese sentido, pues es la toma de conciencia de la responsabilidad del vivir y la necesidad de buscar un equilibrio entre la realidad y el deseo, que es la apuesta de la poesía tal como la definió Luis Cernuda cuando tituló su poesía completa La realidad y el deseo. No se trata de locura, se trata de la inercia del vivir. A veces queremos que las puertas se abran para que alguien se vaya y al minuto de que se vaya lo estamos echando de menos. Bueno, eso no es locura, esa es la realidad, y desde nuestro sofá, desde nuestra soledad, desde nuestra habitación, pues tenemos que buscar un equilibrio para hacernos responsables de nuestro destino. De esto habla el libro de poemas de Nash, y como digo, es un libro que llama la atención no simplemente por lo cuidados que están los poemas, sino también por lo cuidado que está la composición del itinerario del libro. Y a partir de ahí, eso sí, pues todo el mundo cultural de Nash, que está en sus canciones también, todo lo que tiene de protesta, de romper las normas, de siempre mirar desde un lado imprevisto y siempre superar los límites. Pero eso, en este caso, no está presentado desde la música del rap, sino desde la música de la poesía, porque en los textos hay voluntad de publicar poemas, no letras de canciones. Y por eso le agradezco a Nash que haya contado conmigo junto a la editorial para acompañarlo en esta presentación, y como poeta, frente a las cosas que muchas veces dicen los puristas, pues le agradezco que se tome en serio la poesía, porque la poesía es un ámbito muy rico. La poesía tiene muchas tradiciones que se enriquecen y dialogan entre sí, y sobre todo porque en un momento donde los cantantes tienen mucha más importancia social y mucho más público que los poetas, la llegada de cantantes a la poesía
lo que está haciendo es enriquecer, agrandar al público de la poesía, al público del género, y yo como poeta se lo agradezco. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias a Raquel, gracias a la Editorial Planeta por haberme dado la oportunidad de por fin plasmar y hacer realidad pues algo que yo tenía dentro durante mucho tiempo y que se ha convertido en mi primer libro. Gracias, Luis, por esta presentación tan acertada. Para mí es obviamente un honor enorme tener a Luis conmigo aquí y que haya querido apoyar su granito de arena a lo que es esta nueva incursión mía, esta nueva aventura mía que tiene que ver con un libro que se llama Hambriento, que es un libro que surgió de una necesidad, ¿no? Voy a cogerlo si no os importa. Surgió de una necesidad de contar mi historia de una determinada manera, ¿no? Obviamente la gente que me conoce por el rap, pues supongo que sabe lo que he dado de sí, ¿no? A nivel de temáticas, a nivel de emociones y a nivel de lo que puedo plasmar en canciones. Pero en este libro se plasman cosas de una manera distinta, más profunda, mucho más abstracta a veces, mucho más visceral, mucho más amplia. Muchas veces en el rap estás más anclado a lo que es el tempo, la rima, y eso está muy bien porque la energía que transmite es muy potente, pero aquí sentí una libertad muy especial y sentí que este libro me daba la oportunidad de plasmar determinadas sensaciones, determinadas situaciones y emociones que no habría podido plasmar de otra manera, ¿no? Este libro surgió de la necesidad. Para mí estos últimos 4 años de mi vida han sido bastante intensos, ¿no? A nivel interno y a nivel mental. Y este libro me ayuda mucho porque pude liberar toda esa frustración, toda esa soledad, toda esa confusión, ¿no? que tenía conmigo. Y este libro me ayudó a ordenarme, me ayudó a colocarme, me ayudó a ubicarme, me ayudó a conocerme un poquito más a mí mismo y a tenerme menos miedo. Es algo que empieza ahora, ¿no? El libro sale hoy, la aventura que comenzó hace 4 años de una manera bastante imprecisa. Yo no sabía muy bien dónde me iba a llevar todo lo que estaba escribiendo, si iba a editar al final un libro, si lo iba a tener para mí, etc. Toda esta aventura que empieza hoy con la edición de este libro es como un colofón a una serie de circunstancias, de situaciones que yo he vivido y que he plasmado aquí de la manera más honesta, ¿no? Estoy muy orgulloso de este libro, primero porque cuando me planteé organizar todos esos poemas y colocarlos y contar algo con ellos, yo sabía que no me había enfrentado nunca a un libro de poesía y que a lo mejor a nivel formal o a nivel de técnica o a nivel de práctica tampoco tenía tanta, ¿no? Y era la primera vez, sí que lo había hecho con la música, así que he jugado con las palabras toda mi vida y yo creo que eso también me daba un bagaje, pero no sentí miedo, sentí que la necesidad de expresar y la necesidad de contar estaba por encima, y cuando empecé a escribir me daba cuenta que todo fluía de una manera natural porque estaba dentro de mí, y eso ha sido muy importante. A veces leo poemas y me sorprendo porque cada poema me traslada a una situación, a una emoción, a una sensación bastante intensa, y por eso me enorgullece poder compartirlo. Este libro surge de un viaje que comenzó hace 4 años, cuando en un momento dado decidí salir de mi área de confort vital para buscar, ¿no? Para buscar afecto, para buscar amor, para buscar vida, para buscar respuestas, para buscar experiencias. Pero como muy bien ha dicho Luis, ese deseo, ese hambre con el que yo salí de casa en esa búsqueda también supuso decepción, supuso incomprensión y supuso tristeza muchas veces. Yo digo que, y creo que lo digo en alguna frase del libro, que yo la alegría la plasmo de otras maneras, sobre todo, ¿no? Me voy de fiesta o quedo con los amigos o me río o contamos chistes. Pero estas zonas tan ya no dolorosas, sino más profundas y a veces un poco más íntimas, he acudido a la poesía para plasmarlas, ¿no? Yo creo que a veces a lo mejor la gente verá un libro donde hay más soledad que alegría puede haber, ¿no? O más desesperanza que comedia.
pero es que yo acudo a escribir cuando esas sensaciones me atacan, se me meten en las vísceras y me hacen querer escribir algo. Este viaje tiene 4 capítulos. El primero se llama Hambriento, y es salir de casa con ese hambre, ¿no? Con esas ganas, con esa ilusión de volver a tener una nueva fase en la vida. No sé si tiene que ver con la crisis de los 40, no sé si tiene que ver con un nuevo momento en mi vida en el cual salí de casa dispuesto a ver qué me encontraba, ¿no? Me encontré con mucha gente, me encontré con muchos momentos muy buenos, pero también otros momentos donde vi en la gente que me encontraba miedo a comunicarse, miedo a perder prejuicios, a perder tabúes, a perder un poco la comodidad, ¿no? Y eso a mí me frustró la frustración de otros. Y eso en el segundo capítulo, que se llama Puertas y Maniquíes, pues, intento plasmar un poco todo ese intento de ofrecer un afecto que está en mí, que yo creo que es bastante intenso, porque yo creo que como persona soy bastante intensa para bien y para mal. Y esa intención y esa necesidad de entregarme no se vio recompensada de alguna manera. De ahí que muchas veces, como ha dicho Luis también, esas puertas que yo tocaba me ofrecieran algo que realmente estaba mucho más vacío de lo que yo me esperaba. O esos maniquíes querían lanzarse conmigo al vacío de una aventura, pero no se atrevían, y eso me llenaba de tristeza, ¿no? Con lo cual el tercer capítulo se llama Vómitos de soledad, porque en un momento dado de mi vida me sentí muy solo. La gente puede pensar que te dedicas al arte, te dedicas a la música, eres popular, eres famoso, la gente solo ve la parte del glamour. Y es una parte que está muy bien y que existe, que yo también he formado parte de ella, y me he divertido mucho en mi vida. He viajado mucho, he conocido muchas cosas y he disfrutado mucho. Lo único que muchas veces al volver a casa, por determinadas circunstancias de relaciones o por determinadas circunstancias personales, ha habido momentos que también me he sentido bastante solo. No creo que más que el resto en muchos casos, ¿no? Pero sí esa sensación de soledad se tradujo en la necesidad de plasmarla de una manera bastante voraz, como está escrita en el libro. De hecho, yo creo que ese capítulo, Vómitos de soledad, es el más desgarrado que hay en el libro. Quizá el libro empieza de una manera más suave, con reflexiones un poquito más existenciales y un poquito más amplias, pero a medida que voy entrando un poco en ese camino y en ese viaje, se van viendo ese desgarro, se van viendo esas imágenes de mi búsqueda, de mi hambre, de mi desilusión también, ¿no? y de mi esperanza por dar otro paso más y ver qué sucede. Todo eso yo creo que es ese proceso vital que es importantísimo. Y en el último capítulo vuelvo a casa, ¿no? Vuelvo a casa habiendo cambiado yo, no sé si para bien o para mal, pero habiendo cambiado, todo viaje nos cambia, y dándome cuenta que también mi casa había cambiado, ¿no? Como que mis muebles o se habían cansado de esperar o estaban también mirando hacia otro lado, como que las fotos estaban más polvorientas y al mismo tiempo habían perdido el brillo que tenían cuando yo las dejé, y me volví a reencontrar con mi casa, conmigo mismo y con ese cambio, ¿no? Ese cambio que tiene que ver con haber madurado, con haber vivido, con haber saciado mi hambre y haber vuelto a tener hambre, y haberme dado cuenta que soy una persona que necesita mucho, quizá demasiado, para poder saciarse en la vida. Yo creo que eso también, la parte positiva es que me permite crear, la parte negativa es que me hace sufrir, ¿no? Y bueno, luego hay un quinto capítulo, se llama Momentos, que estos son pues los a lo mejor poemas más escritos, más cortos, más escuetos en longitud, pero que al mismo tiempo dejan un poco ese paréntesis en determinados momentos, que en ese viaje, aparte de todo ese camino inicial, en esos caminos que están alrededor, pues cosas que me han pasado por la cabeza y que también he plasmado. Luego hay un epílogo que se llama El eterno aprendizaje, donde, bueno, es como los agradecimientos. En los discos normalmente pongo agradecimientos gracias a tal y a cual. Aquí he querido hacer un escrito de toda la gente que me enseñó desde que yo era pequeño, que me enseñó con amor y que me enseñó con rencor a poder crecer y a poderme defender. Y bueno, es un poco en el epílogo donde nombro a toda esa gente que me ha marcado la vida de alguna u otra manera y cómo me ha marcado. En rasgos generales, esto es un poco lo que da el libro de sí. Yo creo que ya cada uno es, entrando dentro de cada poema, entrando dentro de cada imagen, ya puede ver a lo mejor espejos y sentirse reflejado en su vida de alguna manera, o no tanto. Pueden haber cosas que
que entienda, cosas que entienda más, que entienda menos. Así es la poesía y así es el arte, ¿no? Yo no pensaba que iba a ser capaz de, si os dais cuenta, toda esta letra, o sea, cuando la ves unida, Marwan lo sabe, y de repente lo ves unido todo en el mismo formato, es una sensación bastante rara, porque de repente tus últimos 4 años ¿sabes? Se mimetizan aquí, se comprimen aquí, y es una sensación rara que no sigo asimilando desde que me llegó el libro hace un mes. A veces miro al libro, lo abro y es como un cuaderno de bitácoras de lo que ha sido mi vida, que siempre va a estar, estos 4 años de mi vida siempre van a estar aquí puestos, y es algo que me hace sentir muy, muy orgulloso. Yo creo que era el momento de hacerlo. No he sentido en ningún momento que tenía que hacer un libro porque ahora es el momento en el que los cantantes sacan su libro, o ahora es el momento en el que puedas tener más repercusión, etc. Yo creo que eso se nota, ¿no? A la hora de leer el libro, esa honestidad y esa manera de... Se nota la necesidad de tener que hacerlo así, ¿no? Y por eso yo creo que este libro llegará en el mejor momento. Yo no sé si voy a escribir otro libro en el futuro, no sé si voy a tener esos momentos de montaña rusa emocional tan intensos como para poder plasmarlo de esta manera. A mí me apetecería mucho hacerlo, pero también tengo que tener una intención vital o un motor vital que me lleve a hacerlo. Pero bueno, lo importante es que este libro está aquí, que yo estoy aquí. Gracias a la editorial Planeta he podido llevar este libro a Latinoamérica también, porque para mí es un público que me ha dado mucho y que me sigue mucho, con mucho amor y con mucha intensidad. Y bueno, pues gracias a la editorial Planeta también creo que puedo llegar a otros horizontes que me van a permitir que mucha gente que está al otro lado del charco, como se suele decir, puedan acceder a mi poesía, porque también se lo merecen y hay que luchar también por ellos. Y hay que pensar también que cuando haces algo artístico lo haces primero para ti, pero también hay que pensar en la gente que lo recibe, y que todo el mundo que me ha dado tanto durante tantos años a nivel musical, pues que también con este libro puedan recibirlo. Y no sé qué más contaros. Si queréis os voy a recitar un par de poemas también. Es algo que no he hecho nunca, o sea, yo me puedo subir a un escenario y hacerme 30 temas de rap perfectamente, pero yo no me he puesto a recitar casi nunca, no tengo tanta práctica. No tengo ni idea de cómo se me va a dar. No he elegido ningún poema del libro, decir, oye, voy a recitar este poema o este otro. Los voy a elegir un poco al azar y bueno, si os parece, luego podéis preguntar todo lo que queráis. Estamos aquí Luis, está Raquel, estoy yo para responder a todo lo que queráis preguntar, y bueno, que es un placer estar aquí, que es un placer tener un libro en las manos. Una vez planté un árbol, no sé si habrá crecido, el hijo no lo tengo, pero esto sí. Y que muchísimas gracias por estar aquí, y nada, si os parece, os voy a empiezar así de poemas y luego hablamos. Mientras te espero, duermo en el suelo detrás de mi puerta, cosiéndome las entrañas, preguntándome en qué estación volveré a nacer. Te espero practicando el beso no inventado y cerrando los ojos ante mi espejo, por miedo a que no haya imagen reflejada, o, peor aún, a que sí la haya. Mientras te espero, voy probando tu perfume en otros cuellos y sigo sacándome pasaportes falsos para ser otros tipos mejores que yo. Me levanto respirando a trompicones, hablando con un cielo al que no le falta humor, siendo retratista, usando de lienzo la almohada, abriendo armarios llenos de pérdidas. Mientras te espero, aprendo a cocinar y a mentir, e imagino tu día conversando con mi noche, y tu mano lamiendo mi cara, escribiendo en ella, apuñalando toda ausencia. Mientras te espero, siento que mi tesoro se hunde en el color sin tiempo del océano, entre corales olvidados y abisales. Pero reclamo mi esperanza y abrillanto toda partícula de fe, porque sé que ahí fuera, tras el ruido, en algún otoño, bajo el éxtasis del enjambre, alguien también me está esperando a mí. Bueno, ese es uno de los... Muchas gracias. Voy a cambiar un poco de término, porque si no, os vais a creer que estoy todo el día esperando y no es así. Este poema se llama Incompatibilidad eléctrica. No sé si os ha pasado muchas veces que cuando os encontráis con alguien
tenéis una conversación totalmente absurda y te das cuenta que no tienes nada que ver con esa persona, pero luego te vas a la cama y funciona la cosa maravillosamente y hay una química brutal que no sabes ni por qué viene, ¿no? Entonces, hay veces que esa incompatibilidad hace que salten chispas y y esto habla de eso, ¿no? Dice, tú eres más de no salir a la calle y yo soy más de no volver a casa. Tú buscas tu espacio y yo regalo mi tiempo. Tú haces números y yo recito poemas. Tú eres flecha y yo también. Tú eres un horizonte por lo recto y yo soy un río por lo torcido. Tu hogar es la realidad. Mi hogar es todo lo que imagino hacer por la realidad. Tú prefieres disparar y yo camuflarme. Tú nunca tienes nada que decir y a mí me gusta demasiado escuchar. Tú intentas entenderme siempre. Yo te querría aunque hablaras húngaro. Tú vas de un proyecto a otro, a mí me dan miedo los comienzos. Tú susurras tus futuros. Yo no hablo de cosas que no existen. Tú escuchas a Manolo García, yo prefiero a Donny Hathaway. Tú te duermes a mitad de cada película y yo odio contar el final de una historia. Tú compras libros por subtítulo y yo solo veo series subtituladas. Tú estás pensando en qué ropa te pondrás este fin de semana y yo estoy pensando qué lugar ocupo en la galaxia. A ti te relaja lo conocido y a mí me pone cachondo lo prohibido. Tú me hablas de amor eterno y yo no sé ni si seguiré vivo esta tarde. Pero a pesar de todo eso, si juntamos nuestros cuerpos saltan chispas. Chispas de fe, cuando nuestros dedos son una trenza líquida. Chispas de comprensión, cuando nuestros ojos son pozos con agua y tiburones. Chispas de generosidad, cuando nuestros sexos son el único camino correcto. Chispas de ternura, cuando nuestros besos son nómadas incansables. Chispas de felicidad, cuando mientras dormimos nuestros pies se cuentan sus secretos. Chispas de evasión, cuando nuestro pelo es una puerta abierta frente al océano. Se llama Mundos y Puntos. Chispas de verdad. Dice, soy feliz viviendo soy feliz viviendo en mi propio punto, empeñado en poner los mundos sobre las sillas, pero aunque el punto gira, yo sigo en el mismo mundo de partida, curándome con mundos de sutura las heridas que dejó en mí este punto cruel, este punto al revés, pero no puedo cambiar, yo soy así. Ya está. Pues si queréis podéis ir haciendo preguntas. A mí hay... Buenos días, Nach. Buenos días. Hay una cosa que me gusta mucho como has empezado con Unamuno. Unamuno fue una persona humilde, que todo el mundo sabemos de la poesía, y tú has elegido el momento apropiado con la situación de difícil que hay con la pobreza, y cuando vas a los sitios como Villaverde o Casitas, estos libros se van muy bien reflejados, y yo creo que va a ser mejor que un disco, porque es como una biografía, también puedes decirlo, como has dicho toda tu vida, y la gente cuando lee lo saborea más que un disco, porque un disco lo dejas, y un libro lo puedes llevar, transportar en todos los sitios, yo lo veo así. Yo no sé si lo veo así del todo, yo creo que es simplemente diferente. Yo que estoy tan acostumbrado a hacer música y a darme cuenta de la potencia y la energía y lo que puede transmitir una canción también, si consigues que una melodía que transmite se junte con una letra que transmite y todo eso lo agitas y lo mandas a quien te oye, las sensaciones también se multiplican mucho. La lectura es otra cadencia, es otro ritmo. Y también es muy enriquecedor, pero yo no desacredito lo que es la música porque no la puedas trasladar también. Claro que la puedes trasladar la música y hoy en día mucho más fácil con tu móvil y tus auriculares. Y la música también en determinados estados de ánimo te lleva muy rápidamente a ese lugar, ¿no? Yo creo que el libro, sobre todo, lo bueno que tiene con respecto a lo que es mi persona es que plasma una serie de cosas que yo nunca había dicho con la música, que nunca había probado con la música y que nunca había planteado con la música. Y yo creo que para la gente que sigue lo mío y que me conoce un poco y que sabe por dónde van los tiros de lo que yo hago, yo creo que les va a enriquecer más aún y les van a permitir ver otra dimensión mía que es mucho más, a lo mejor un poco, ellos esperan algo más típico a lo mejor, o que tenga que ver más con las temáticas que yo he utilizado en mi música. Y yo creo que se van a sorprender, espero que gratamente, al encontrar una cuestión mía mucho más de abrirme en canal, ¿no? y de desnudarme a tope y de mostrar
un yo muy claro, ¿no? Espero que así sea. De todas maneras, la música es lo que me ha dado la vida durante muchísimos años, y no porque ahora haga un libro voy a dejar la música de lado. Sí que me haría ilusión a nivel vital poder continuar con ambos caminos, porque no sé lo que va a pasar con el libro, no sé cuántas ventas va a tener, no sé lo que voy a hacer en el futuro, pero sí que me ha servido de mucho a mí. Si me sirve de mucho a mí, eso me permite, quiero continuar, porque como terapia o como forma de analizarme, de observarme y de crecer. Poema deja de ser texto para convertirse en canción. Y la segunda pregunta, ya para Nach, en este caso, igual que pasa en ciertas músicas, ¿en qué momento se piensa como letrista antes que como músico? Vale, pues si quieres respondemos a la primera. Háblate un poco así, yo bebo agua. La verdad es que yo quedé muy agradecido a Quique cuando hizo la versión del poema, aunque tú no lo sepas, y después cuando la cantó Enrique Urquijo. Quiero mucho yo a Quique González y me gustó mucho que hiciera una canción a partir de la idea del poema. Son mundos muy coincidentes, pero que tienen unas reglas de juego distintas. El poema casi siempre se lee en soledad y establece una comunicación en soledad de acuerdo a unos recursos expresivos que tienen que ver con la lectura, con el aislamiento, y la canción es un tipo de expresión que juega con otros códigos. Se suele compartir, se suele leer se suele recibir entre gente, se puede bailar. En ese sentido, yo lo que sí creo es que conviene que la poesía y la música y la canción se enriquezcan entre sí para potenciar musicalmente la estrategia de la lectura en soledad o para potenciar la expresión de la canción. Y lo que hay que evitar es que se empobrezcan, que algunas veces se empobrecen también. Es decir, que hay cosas que sirven para leer, pero que no sirven para oír en una plaza de toros ante 40.000 personas. Entonces hay mucha gente que coge un poema de Góngora y lo canta, y lo que está dándole el coñazo a 40.000 personas, porque ese poema se disfruta mucho en soledad, pero a lo mejor no es en el terreno de juego de la canción donde puede funcionar. Por eso me parece que se pueden enriquecer mucho los dos géneros, pero siempre escogiendo posibilidades de enriquecimiento, no convirtiendo en un latazo. Yo alguna vez se lo he dicho a un amigo mío, como a Joaquín Sabina, digo, si yo escribiera un poema, me sería muy difícil decir, Sabina, ten cuidado con la nicotina, porque eso es un ripiazo en un poema tremendo. Pero funciona muy bien cuando una orquesta de rock está tocando y cuando la gente está bailando, ¿no? Entonces, también dentro de la poesía y de la canción, pues hay que saber los momentos que uno quiere construir de intimidad, de silencio, o quiere convertir en celebración y en fiesta, ¿no? Se trata de escoger estrategias, pienso yo, y de tener claro la comunicación que se quiere establecer. Sí, yo añadiría que yo creo que es algo también muy subjetivo. Quiero decir, a lo mejor en algún poema donde yo nunca vería una canción, otro artista sí que ve una canción y la plasma de una manera brutal y la enriquece, como dice Luis, ¿no? Yo creo que eso depende de cada artista en el momento que lee un poema o que se acerca a una letra que está escrita por otro autor en este caso y que enseguida desde las vísceras visualiza esa canción, ¿no? Y eso, ya te digo, a lo mejor donde yo no veo una canción ni por asomo, alguien la ve clarísima. Entonces yo creo que es una cuestión muy subjetiva. La segunda pregunta que has hecho... Sí, la segunda pregunta era si se piensa, en este caso, como letrista antes que como músico. Bueno, yo cuando hago discos pienso en las dos cosas a la vez. Pienso en la letra que estoy haciendo, sobre qué música va, qué energía tiene la música, qué elementos a nivel instrumental tiene la música, y siempre intento que vaya a la par. De hecho, cuando yo compongo rap,
siempre tengo un boceto de letra, pero cuando me llega la música ya voy trabajando las dos cosas al unísono, es decir, voy ya puliendo la letra y voy puliendo la música con el productor con el que trabajo. Y yo creo que es la mejor manera que yo consigo unir letra y música. Todo empieza en mí desde la letra, pero la letra se queda en un boceto hasta que llega la música adecuada para desarrollar ambas cosas a la vez. A ti. Buenos días, soy Marina de Voz Populi. Las preguntas son para los dos o para el que la quiera contestar. Por lo que has comentado, el libro también te ha servido de terapia. Me gustaría saber si este mundo necesita más escribir y menos Valium, por así decirlo, o menos medicamentos. Y por otro lado, el rap es un género que cala mucho entre los jóvenes, pero no tanto la poesía. No sé si con esta obra crees que se va a poder atraer a una generación que está entregada a aplicaciones como Tinder, por ejemplo. Bueno, sobre la primera pregunta, a mí me ha servido como terapia y de hecho hizo que no tomara Valium ni ningún tranquilizante, porque fueron momentos bastante de ansiedad, fueron momentos de una ansiedad existencial que vino a mí que yo no sabía cómo manejar y me sirvieron de terapia y sobre todo ya te digo, de ordenarme las emociones, que a veces es muy complicado. Y eso es algo que ya surgió aparte del libro. El libro me ayudó por un lado, pero también me ayudó a hacer ejercicio físico, también me ayudó a querer ponerme en una dirección que fuera sana. Porque en un momento de inestabilidad emocional que todos hemos pasado hay dos caminos. Y en esos dos caminos o eliges un poco el tomar conciencia de que puede ser peligroso si te empiezas a meter pastillas o si te empiezas a emborrachar o si te empiezas a coger hábitos que no son del todo buenos y por eso mucha gente acaba enganchada a mucha mierda. Eso por un lado. Y la segunda, lo que tiene que ver con el rap y con la gente que acude al rap, pero no tanto a la poesía, yo creo que eso está cambiando. Yo creo que desde hace un tiempo a esta parte la gente que escucha rap también se preocupa porque en la letra haya amiga, deje un pozo, que se quieran decir cosas y que se digan cosas bien. Ya no vale que alguien hable del barrio de una manera ripiosa y de una manera fácil, y eso ya no vale. Tienes que darle la vuelta 300 veces a las palabras si quieres que los chavales, que al mismo tiempo los chavales que parecen que están en el Tinder pero no son tontos, ¿sabes? Los chavales se enteran mucho y al mismo tiempo son muy exigentes. Te hablo de chavales entre 14 y 25 años, o 30, que es el público que más me escucha a mí. A mí me han llegado a decir críos de 15 años cosas de una letra que se llama Esclavos del Destino, que tiene ¿sabes? Que tiene habla de política y habla de la situación global. Me han dicho cosas al oír esa canción que yo me he quedado sorprendidísimo, ¿no? Y yo creo que está pasando también con la poesía. Yo creo que cada vez se está consumiendo más poesía porque se ve que hay algo con lo que los chavales o con lo que la gente joven también se identifica, ¿no? También, yo no sé si es hablar de más, pero yo creo que también muchos de los poetas jóvenes, no solo los músicos que se han dedicado a la poesía, sino como hay una generación de poetas jóvenes también que están haciendo poesía de una manera muy interesante, de una manera más convencional o más alternativa también, han ayudado a que mucha gente joven también vea mucha riqueza ahí de una manera muy identificable por su generación. Y todo eso conjugado yo creo que hace que hoy en día se esté consumiendo más poesía por la gente joven porque necesitan respuestas de alguna manera y no las ven en la televisión, no las ven en la sobreinformación que se queda en las redes sociales muchas veces. Y hay una gran cantidad de gente que necesita ir un poco más allá y profundizar un poquito más allá para encontrarse a sí mismo. Yo creo que con este tipo de poesía también han encontrado una manera de ver eso. Hace un par de días publicaste en redes sociales que en uno de los conciertos leíste uno de esos poemas. Sí. ¿Cómo lo acogió el público? Porque son ellos los que tienen que jugarte a fin de cuentas. Bueno, yo creo que les gustó. Si no notaron cómo me temblaba la mano, yo creo que les gustó. O sea, yo de hecho no lo tenía previsto. Me llevé el libro al concierto, lo dejé en la mesa del DJ y cuando llegó un momento dado, cogí el libro, me senté y recité un par de poesías. Y yo creo que a la hora de hacer un show de música, lo que estás mostrando es a ti mismo, ¿no? Y estás un poco en familia, entonces ahí cabe todo. Yo he hecho los conciertos desde contar chistes o a contar anécdotas o a hacerme a veces, me he improvisado un monólogo de 3 minutos sin darme cuenta y la gente acaba riéndose y luego me he puesto a hablar de un tema mega profundo, o sea, es como que voy
variando bastante, pero lo acogió muy bien y de hecho es algo que pretendo hacer en conciertos, siempre que la gente no me abuchee, o sea que yo encantado. Hola, ¿qué tal? Soy el Arnaldo de Europa Press. Creo que está un poco en el aire el nombre de Bob Dylan, que todavía no ha salido, pues ya lo pongo yo sobre la mesa, que quería saber un poco vuestra opinión por toda la polémica que ha generado. Te paso la pelota. Mi opinión tiene poco que ver en este sentido con el purismo. Yo creo que Bob Dylan es una persona importantísima en la cultura contemporánea y que ha tenido una repercusión en la educación sentimental de la gente enorme. Vuelvo a repetir, más que cualquier poeta. Entonces, yo en este caso lo formularía de otra manera. Recuerdo que en una de las giras de Bob Dylan por España fue no solo a Granada, sino a un pueblecito de Granada que se llama Motril, hizo un concierto y que Miguel Ríos comentó, dice, hombre Bob, si aparte de quitarnos las plazas de primera nos quitas también las de segunda, pues ¿qué nos va a quedar a los demás, no? Pues yo con el premio Nobel le diría lo mismo a los cantantes, que si además de tener ya las plazas de primera y la repercusión de la gente y la fama de la gente empiezan a quitarnos también los premios literarios, pues ¿qué nos van a quedar a los poetas, ¿no? En ese sentido hablo desde la más absoluta admiración a Bob Dylan. Sí, yo en mi caso creo que a mí me parece muy bien, él ha marcado una época y su capacidad, bueno, a nivel de letras es indudable, ¿no? Sobre todo cómo ha traspasado generaciones, incluso él ha variado su discurso de muchas maneras distintas, ha vuelto a sí mismo, ha vuelto a salirse y ha seguido marcando generaciones y generaciones, con lo cual es muy difícil y yo creo que eso, se puede comparar a cualquier literato de nivel mundial, ¿no? Entonces yo creo que es merecido. El otro día escuché que Leonard Cohen dijo que es como si le dieran el premio Nobel al Everest. Entonces no sé si es por lo grande o porque le daba igual, ¿sabes? Que era como que es una montaña que está ahí, como que ni se va a inmutar, ¿no? Y me hizo mucha gracia esa frase. Pero bueno, yo creo que también los tiempos cambian y siempre hay cabida para que se den determinados premios a alguien que tiene peso, repercusión a lo largo de las décadas y que es una persona importantísima, me parece muy bien. Mientras no nos nominen en Gran Hermano, Bueno, creo que no sé si queréis preguntar alguna cosita más. Que se ha quedado acabamos pequeño, esta se ha charla hecho un simplemente tu hijo, recordamos que hoy sale a la venta Hambriento, que antes de su salida ya hemos tenido que reimprimir hace como una semana más o menos, y que esta tarde os esperamos a todos en la Casa del Libro para la primera firma de Nach. Muchas gracias Luis y muchas gracias Nach. Muchas gracias y muchas gracias a